Acá nosotros tenemos, acá estoy dándoles algunas aplicaciones de los determinantes en álgebra. Por un lado tenemos el cálculo del volumen de un paralelepípedo a través de 3 vectores. O, por ejemplo, cuando uno quiere resolver el sistema de ecuaciones lineales cuadrados, aplicamos la regla de Cramer. Ya más adelante, cuando veamos estos dos temas, el tema de vectores y el tema del sistema de ecuaciones, vamos a ir viendo cómo se va aplicando determinante. Bueno, primeramente vamos a definir qué es un determinante. Dado una matriz cuadrada de orden n, se llama determinante de la matriz A al único número real asociado a esa matriz. Se lo puede representar de distintas maneras, como determinante de A, como entre barras paralelas, el determinante de A, que es la notación que vamos a utilizar mayormente nosotros, o expresando del determinante de A. Entonces, ¿qué es el determinante? Nosotros vamos a colocar entre las barras paralelas los elementos de esta matriz cuadrada de orden n. A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, AN1, AN2, ANN. Pero antes de más o menos ver cómo vamos a calcular un determinante de orden n, vamos a definir primeramente un determinante de orden 1. Es decir, es una matriz que tiene un único elemento, es decir, primera fila, primera columna. Entonces, el determinante de esa matriz es el mismo elemento. Por ejemplo, si yo les doy que tengo que la matriz A pertenece al conjunto de las matrices cuadradas de orden 1, entonces la matriz A tiene el elemento menos 3, el determinante de esa matriz es el valor menos 3. No confundan las barras de valor absoluto. ¿Cómo se define las barras de valor absoluto en análisis? Es el argumento si ese valor es mayor o igual que 0 y vale menos X si ese valor es un valor negativo. Por ejemplo, si yo tengo en análisis el valor absoluto de menos 3, ¿qué decimos? Como el argumento es negativo, le vamos a colocar un signo menos delante para transformarlo en un valor positivo. Esto es para valor absoluto. Que no es lo mismo que el determinante. Entonces acá fíjense en el determinante, la matriz A de elemento menos 3 es menos 3. Cuando ahora tenemos un determinante de orden 2, partimos de que tenemos una matriz cuadrada de orden 2 de elemento A11, A12, A21, A22. Ese determinante, ¿cómo lo vamos a calcular? Primeramente es el producto de los elementos de la diagonal principal, es decir, A11 por A22, y vamos a restar siempre el producto de los elementos de la segunda diagonal. Entonces acá tenemos un ejemplo. Si tenemos la matriz A de elementos 2 menos 5, dos menos 5, 3, 6, el determinante va a ser 2 por 6 menos el producto de 3 por menos 5.
Entonces, cuando resolvamos estos productos, tenemos 2 por 6 son 12, y menos por menos se hace más, 3 por 5, 15. La suma me da el valor 27. Cuando tenemos un determinante de orden 3, partimos de una matriz cuadrada de orden 3, de elemento A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3, A3, 1, A3, 2, A3, 3. El determinante de esta matriz cuadrada de orden 3 van a ser en total 6 términos, donde primeramente vamos a multiplicar los elementos de la diagonal principal, que es A1, 1, A2, 2, A3, 3, le vamos a sumar el producto de estos dos elementos con este tercero. Fíjense en que ninguno de estos elementos, A2, 1, A3, 2 y A1, 3, son elementos que están ni en la misma fila ni en la misma columna. Entonces multiplicamos A2, 1 por A3, 2 por A1, 3. Y después tomamos ahora el producto de A1, 2 por A2, 3 por el otro elemento que no está ni en la misma fila ni en la misma columna, que es A1, 2 por A2, 3 por A3, 1. Vamos después nosotros a restar, o también lo que puedo hacer es colocar un signo menos y agrupamos todos ahí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a restar el producto de los elementos de la segunda diagonal. Entonces, ¿qué me queda? A3, 1, A2, 2 por A1, 3. Vamos a restar ahora el producto de los elementos que están A2, 1 por A1, 2 con A2, 3. Fíjense en que estos elementos no están ni en la misma fila ni en la misma columna. Acá tenemos A2, 1 por A1, 2 por A3, 3. Y por último vamos a restar el elemento que está en esta posición. Multiplicamos estos dos elementos, A3, 2 por A2, 3 por A1, 1, que son elementos que no están ni en la misma fila ni en la misma columna. Cuando uno realiza todos esos productos parciales, suma o resta, ahí vamos nosotros teniendo ese elemento, ese valor 1. Veamos un ejemplo. Determinante de orden 3. Y tenemos acá la matriz, el determinante, menos 1, 2, 3, 0, 1, menos 2, 4, menos 1 y 2. Entonces, para ahí obtener, ¿cómo vamos aplicando? Hacemos el producto de estos tres elementos, es decir, menos 1 por 1 por 2. Le sumo el producto de estos dos elementos con este elemento, que va a ser 0 por menos 1 y por 3. Le sumo el producto de estos dos elementos con este elemento que no están ni en la primera fila, no están ni en la misma fila ni en la misma columna, que es 4 por 1 y por menos 3. Vamos ahora, lo que yo les decía, puedo poner como que saco factor común de todo el signo menos, o poner un corchete, y ahora vamos a multiplicar estos tres elementos, que tenemos 4
por 1 por 3. Vamos a sumar, porque saqué factor común el signo menos, el producto de estos dos elementos con este, que sería menos 1 por menos 2 por menos 1, y vamos a sumar, porque sacamos factor común el signo menos, el producto de estos dos elementos con este. Entonces me va a quedar 0 por 2 y por 2. Entonces, en conclusión, ¿qué me va quedando? El determinante de A, vamos resolviendo. Acá en el primer término me queda menos 2, en el segundo me queda 0, y en el tercero, acá me queda, cuando hago el producto de 4 por 1 por menos 3, me queda menos 12. Con este signo más, me queda menos 12. Y vamos a restar ahora, y hacemos el producto. 4 por 1 por 3 me queda 12, menos con menos más sería 1 por 2, 2, por menos 1 me queda menos 2, y más 0. Entonces, cuando vamos a resolver, me queda menos 14, menos 12 menos 2, me queda 10. O sea que el resultado es menos 24. ¿Está claro eso? Sí. Solamente en un determinante de orden 3 puedo aplicar lo que hemos visto acá. Solamente un determinante de orden 3. ¿Está claro eso? Bueno, todo esto ya lo expliqué. Acá ya hemos hecho un ejemplo. Cuando uno necesita calcular un determinante de un orden mayor a 3, tenemos que primeramente ver ciertos conceptos para poder encontrar ese determinante de un orden mayor a 3. Primeramente definimos qué es el menor de un elemento. Dado una matriz A de elementos genéricos A sub i j de orden n por n. El menor de un elemento, en este caso el elemento A sub i j, va a ser un determinante que va a estar asociado a esta matriz de un orden menor al orden de la matriz, donde vamos a suprimir la fila I y la columna J. A ese menor lo vamos a representar con A sub i j. Si yo tengo, por ejemplo, de esta matriz A, el ejemplo, bueno, voy a poner otra matriz. Que podríamos usar a la misma, que era menos 1, 2, 3, 0, 1, menos 2, 4, 1 y 2 creo que era. Menos 1. Pregunto, ¿cuántos menores puedo encontrar en esta matriz? 9. 8. 9, exactamente, porque la matriz tiene 9 elementos. O sea que cada elemento de la matriz tiene su menor. Por ejemplo, si yo le pido calcular el menor que está en la segunda fila, tercera columna, ¿cuál sería ese menor? El menos 2. Sería del elemento menos 2. ¿Está claro ahí? Sí. Bien. Entonces, el menor del elemento menos 2, ¿cómo lo vamos a calcular? Vamos a eliminar la fila y la columna a la cual pertenece ese elemento. Entonces me está quedando
¿De qué orden el determinante? Orden 2. De orden 2, exactamente, porque era una matriz cuadrada de orden 3. Entonces me queda menos 1, 2, 4, menos 1. ¿Cómo resolvemos ese determinante de orden 2? ¿Se acuerdan? Multiplico donde van Multiplico, bien, menos Ahí ves. 1 por menos 1, resto el producto de 4 por 2. Esto me va a dar 1 menos 8, el menor del elemento menos 2 es menos 7. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. Por ejemplo, si yo le pido ahora calcular el menor que está en la posición 3, 1, ¿cómo sería? Suprimimos. Tercera fila, primera columna. Y entonces, ¿de qué elemento estoy calculando su menor? 4. Del 4. Suprimo la tercera fila, primera columna. Entonces me queda 2, 1, 3 menos 2. Resolvemos ese determinante de orden 2 menos el 1 por 3. O sea que me va a quedar menos 4 menos 3, me queda el total menos 7. Ah, qué casualidad, el mismo valor. No necesariamente me tiene que dar el mismo valor. ¿Está claro eso? Entonces, fíjense de que el menor del elemento 4 también tiene el valor menos 7 que coincide con el valor del anterior, pero no necesariamente tienen que ser iguales. ¿Está claro eso? Sí, ¿Me van siguiendo, chicos? Sí. Bien. Ahora vamos a pasar a definir qué es el cofactor de un elemento. El cofactor de un elemento, es decir, de un elemento de la matriz, de elemento genérico A sub i j, y por ejemplo, en este caso el elemento A sub i j, el cofactor lo vamos a representar como C sub i j. Y el cofactor está dado por la expresión C sub i j igual a menos 1 elevado a la suma de los índices por el menor de ese mismo elemento. ¿Está claro eso? Este era menor. De un elemento. Ahora vamos a ver el cofactor de un elemento. Si la matriz es de orden 3 por 3, como el caso del mismo ejemplo, vamos a trabajar con el mismo ejemplo. Acá se me borró el 0. El cofactor de un elemento lo definimos, por ejemplo, del elemento C sub i j, como menos 1 elevado a la suma de los índices por ese menor del mismo elemento. Yo acá he calculado dos menores. Entonces calculemos el cofactor del 2, 3. Entonces, ¿qué va a ser igual? A menos 1 elevado a la suma de los índices por el menor de ese elemento. Entonces, nosotros habíamos calculado hace un rato, me va a quedar menos 1 elevado
a la suma de los índices, que es 5, por el t menor, que hemos dicho que tenía el valor menos 7. Cuando yo resuelva esto, me queda base negativa, exponente impar, resultado negativo. O sea que me queda menos 1 por menos 7 y me queda 7. O sea que el cofactor tiene el valor 7, es decir, contrario al signo del menor. ¿Está claro ahí? Y el cofactor de 3,1 va a ser igual, menos 1 elevado a la suma de los índices por menos, por su, acá vamos a poner bien, por el menor, entonces me va a quedar menos 1 elevado a la cuarta por el menor, que también tenía el valor menos 7. Base negativa, exponente par, resultado positivo. 1 a la cuarta es 1, por menos 7 me queda menos 7. O sea que cuando, digamos, están los índices, va a tener una suma impar, el cofactor va a tener un signo contrario al menor. Cambio, si el cofactor en la suma de los índices es par, va a tener el mismo signo que el menor. ¿Está claro eso? Sí. Bien. Ya definido ¿Para qué está. sirve el cofactor y el menor? ¿En qué se diferencia? Bueno, a ver. Si lo que te acabo de decir, si el cofactor en la suma de los índices me da un valor negativo, me va a dar un signo contrario al menor. El menor antes tenía menos 7. Y acá ahora tiene 7 positivo. Pero si el cofactor en la suma de los índices me da un número par, fíjate vos que el cofactor va a tener el mismo signo que el menor. ¿Me va siguiendo? Bien. Ya con estos dos conceptos podemos pasar a definir el determinante de orden n. Entonces, cuando tenemos un determinante de un orden mayor a 2, o sea que también lo que estamos por ver ahora, también lo puedo aplicar para un determinante de orden 3, además de lo que ya hemos visto hace un rato. Además de lo que hemos visto, cómo obteníamos un determinante de orden 3 aplicando esta forma práctica, digamos así. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esas dos maneras? Como sabemos que obtenemos un único número asociado a la matriz, nosotros podemos desarrollar el determinante a través de los cofactores, por ejemplo, de los elementos de la iésima fila, de esta fila. Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser la suma de dj igual a 1 hasta n de a sub ij por c sub ij, es decir, del elemento por su cofactor. ¿Y cómo hemos definido el cofactor? Como menos 1 elevado a la i más j por su menor. Fíjense, cuando yo recorro en esta suma de la primera columna hasta la enésima columna, estoy haciendo el desarrollo de ese determinante a través de esa fila. Pero si yo ahora hago el desarrollo del determinante a través, por ejemplo, de esta columna, fíjense en que voy desde la primera fila hasta la enésima fila.
Entonces, ese determinante va a ser la sumatoria de igual a 1 hasta n del elemento por su cofactor. O sea que, como hemos definido qué era el cofactor, va a ser la suma de igual a 1 hasta n del elemento por menos 1 elevado a la i más j por el menor. Esta es la expresión para encontrar el valor del determinante mediante los cofactores que corresponden a la jésima columna. Sea cual sea la forma que yo utilice, ya sea que lo aplique sobre filas o lo aplique sobre columnas, sobre el mismo determinante, el valor de ese determinante tiene que ser igual, no puede ser distinto. Veamos con este ejemplo. Nosotros acá ya hemos calculado a través de esa forma. Entonces vamos a hacer mediante lo que se llama el desarrollo determinante de orden n de orden n mayor a 2. ¿Está claro eso? Cuando tengamos un orden mayor a 2, puedo utilizar el desarrollo de Laplace puede ser a través de una fila o de una columna. Entonces voy a copiar ese mismo determinante. Esto era 1 menos 1, 2, 3, 0, 1, 2, 4 menos 1 y 2, creo que era. Menos 2. Bien. 4 menos 1 y 2. Sí. Bien. Estoy copiando el mismo determinante. Bueno, ¿sobre qué fila quieren trabajar? Ustedes me dicen. ¿La segunda? Bueno, segunda fila. ¿Por qué? Porque tiene un cero y va a ser menos cálculo. Exactamente. Bien. Entonces, si yo lo hago a través de esa fila, va a ser, si lo hago con el símbolo de sumatoria, como voy recorriendo las columnas, sería de j igual a 1. ¿Hasta cuánto? 3. ¿Hasta Tres. cuántas columnas tengo? 3. 3. 3. Del A sub IJ por C sub IJ. Esa es la manera, digamos, de expresar en su forma general. Si yo quiero el detalle de cada uno, ¿qué me va a quedar? Sería el A sub I, en este caso, perdón, acá sería 2J, 2, porque estamos en la segunda fila. ¿Está claro? Ahí corrijo. ¿Me van siguiendo? No es cualquier fila, sino que estamos en la segunda fila. ¿Está claro acá? Estamos trabajando en la segunda columna. Entonces va a ser el A sub 2,1 por C sub 2,1 más el A sub 2,2 por C sub 2,2 y más, el A sub 2,3 por C sub 2,3. Ahí he hecho, digamos, el desarrollo de esa suma. Bueno, ahora vamos. ¿Cómo vamos a calcular cada uno de esos cofactores? El A sub 2,1
¿cuál es ese elemento? 0. 0 por su cofactor, más el A sub 2, 1. 1 por su cofactor, y más el A sub 3, Menos menos 2, muy bien, por su cofactor. El único calculado hasta el momento era el cofactor 3. Sí, que era 7. ¿Está claro eso? Entonces, este cofactor, como está multiplicado por el elemento 0, no va a hacer falta que lo encuentre. Lo puedo calcular. ¿Cómo sería? Menos 1 elevado a la ¿cuánto? a 3. Muy bien, porque hago la suma de los índices por su menor. Bueno, entonces, ¿qué me va a quedar? Base negativa, exponente impar, resultado negativo. Y el menor, ¿cuál va a ser? Yo tengo que eliminar el que está segunda fila, primera columna. Entonces me queda 2 menos 1. 2 menos 1, 3, 2. Bueno, acá me va a quedar el menos 1 y ahora multiplico 2 por 2 y resto menos 1 por 3. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí. Sí, profe. Entonces, este cofactor va a ser igual a menos 1 y resuelvo. 2 por 2, 4. Menos por menos se hace más. 3 por 1, 3. O sea que me queda menos 7. Ah, todo va a dar menos 7, parece. Bueno, o sea que ya hemos calculado el cofactor 2, 1. Tengo que calcular ahora el cofactor 2, 2. ¿Qué me va a quedar? Menos 1 elevado a la ¿cuánto? 4. 4. A la 4, por el menor. Ahora, ¿cuál va a ser ese menor? Yo ahora tengo que volver al determinante. Voy a eliminar qué fila y qué columna. La del medio. 2, 2. Ajá, segunda fila, segunda columna. O sea que me queda menos 1, 4 y 3 y 2, ese menor. ¿Me van siguiendo? Base negativa, exponente par. Voy a poner esto antes que me olvide. Base negativa, exponente par, resultado. Positivo. O sea que me queda 1 por ese determinante de orden 2. Entonces, ¿cuánto me queda esto? Me va a quedar 1 por que multiplica a menos 1 por 2 menos 4 por 3. Bueno, acá me va a quedar 1 por menos 2, menos 12, y me queda C sub 2, 2 igual a menos 14. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Y el C sub 2, 3 que ya le hemos calculado. ¿Se acuerdan que nos daba el valor 7? Ya lo hemos calculado a C sub 2, 3 que nos daba el valor 7. ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Entonces, cuando yo vaya a reemplazar en esta expresión con el asterisco que pongo acá, ¿qué me va a quedar?
el determinante de A va a ser igual a 0 por C sub 2, 1, que valía menos 7. Más el 1, porque el C sub 2, acá ves, tengo el A sub 2, 2 vale 1, por el cofactor C sub 2, 2, que vale menos 14. Y más el elemento acá, que es menos 2, por el cofactor, que es 7. Lo que yo le decía, no hace falta calcular el cofactor correspondiente, porque cuando lo multiplique por el elemento 0 me va a quedar 0. Acá me queda menos 14. A ver. ¿Cuánto nos daba el determinante? Menos 24. ¿Y por qué no me está dando menos 24? Me tiene que dar menos 24. Creo que algunos elementos le cambian el signo. Y si eso estoy viendo. Acá me queda menos 2. ¿Está bien esto? Menos 14. Y acá me queda también menos 14. Entonces hay algo que no va. A ver, revisemos. Profe, creo que en la multiplicación de la matriz creo que se ha equivocado. Yo me olvidé de decirle, pero creo que sí. ¿En la matriz? Sí, a ver. A ver. Ah, es menos 2. Acá tengo Sí, menos 2. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a decir desde antes. sí, de ahí en el tercer término, el de 4 por 1 por menos 3, creo que es 4 por 2 por menos 2. ¿Por qué? 4 por 1 por 3. ¿O se me entiende o yo estoy mal? A ver, espérate. Espera un momentito. Reviso. No es que acá tengo un error. Porque es el producto de 2 por menos 2 y por 4. Por 4, claro. Ahí está. Este es mi error ahí. Entonces acá es 2. O sea, 4 por 2 por menos 2. Ahora andamos. Entonces acá me va a quedar, me queda menos 16. 8 Sí, por 4, 4 por 4 es 16. Ahí fue mi error. No, ahí no. Acá. Pero no me está dando 28. Ah, que acá esta suma me tiene que dar. Ya está, ya está. Acá me da menos 16. Acá es menos 18. Y acá lo borré, es el 3. Ahí está. Ahora andamos. ¿Me van siguiendo, chicos? Yo me confundí ahí. Ahora andamos. Ahí confundí unos números. Entonces, esto me da menos 28. Ahora sí coincidimos. Entonces, fíjense, no importa la forma en que yo resuelva el determinante, no importa la forma en que yo resuelva el determinante, me tiene que dar el mismo valor.
no puede darme un valor distinto si estoy trabajando sobre el mismo determinante. ¿Me van siguiendo? Sí, ¿Está profe. claro, chicos? ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, Bien. Supongamos que ahora lo hacemos de otra forma. Lo desarrollamos a través de una columna. Acá lo hemos desarrollado a través de una fila. ¿Sí? Esto fue mediante la fila 2. Ahora lo desarrollemos a través de una columna, cualquiera. Columna ¿Cómo 1. me queda? ¿Ah? La columna 1, Alejandro. ¿Puede ser? También me conviene la columna 1. ¿Por qué? En la cuestión de la hora de practicidad o de ahorrar los tiempos o optimizar los tiempos para un parcial, es conveniente fijarse qué columna, si lo voy a desarrollar a través de una columna, o qué fila, si lo voy a desarrollar a través de una fila, tiene la mayor cantidad de ceros. Entonces, si yo lo hago ahora a través de esta columna, ¿cómo me va a quedar? Y lo voy a copiar acá abajo porque si no vamos a... Era menos 1, 2, 3, 0, 1, menos 2, 4, menos 1 y 2. ¿Así era? Menos 1, 2, 3, 0, 1, menos 2, 4, menos 1, 2. Bien. Yo ahora lo voy a desarrollar a través de esta columna. ¿Me van siguiendo, chicos? sí, Entonces, ¿qué me va a quedar? Si lo hago así en su forma de expresar en forma general, va a ser la suma desde i igual a 1 hasta ¿cuánto? 3, 3, muy bien. Estoy haciendo a través de la columna. ¿Qué columna? 1, 1. 1. Entonces va a ser, bueno, acá vamos a confundir. Va a ser el elemento A sub 1, A sub I 1 por C sub I 1. Porque estamos en la primera columna. Entonces, cuando yo haga el desarrollo, ¿qué me va a quedar? A sub 1, 1 por cofactor 1, 1. Más A sub 2, 1 por su cofactor y más A sub 3, 1 por su cofactor. ¿Está claro eso? Sí. Bueno, el elemento A1, 1 tiene el valor menos 1 por su cofactor. El elemento A sub 2, 1 tiene el valor 0 por su cofactor. Y el elemento A sub 3, 1 tiene el valor 4 por su cofactor. Entonces, calculamos el cofactor C1, 1. Entonces, ¿qué me queda? Menos 1 elevado a la ¿cuánto? 2, A 2. A la 2 por el menor, donde ahora voy a eliminar ¿a quién? Primera fila, perdón, primera columna, primera fila. Entonces, ¿qué me queda? 1 menos 2, menos 1, 2. Base negativa, exponente par, resultado positivo. Me queda 1, multiplico el 1 por 2 y resto menos 1 por menos 2. Entonces, ¿qué me queda? 1 por 2, menos con menos más, con este menos anterior me queda menos, 2 por 1, 2. O sea que me queda C1, 1, que es igual
0. 0. A 0. Ese cofactor es 0. El cofactor 2, 1 va a ser menos 1 elevado a ¿qué suma? 3. Muy bien. Ahora yo tengo que eliminar la primera columna, pero ¿qué fila? La segunda. ¿Está claro eso? Sí. Entonces me queda 2, 3 menos 1. Bueno, base negativa, exponente impar, resultado. Negativo. O sea que me queda menos 1. Y ahora tomo 2 por 2 menos el producto de menos 1 por 3. ¿Y esto cuánto me va a dar? Menos 1. 2 por 2, 4. Menos con menos más, me queda 1 por 3, 3. O sea que me queda menos 7. Y calculamos ahora el C sub 3, 2. Perdón, C sub 3, 1. Va a ser menos 1 elevado a ¿qué suma de índice? 4. 4. 4. Y el menor, ¿cuál va a ser? Elimino la primera columna, pero tengo que eliminar ahora la tercera fila. Entonces me queda 2, 3, 1 menos 2. Bueno, base negativa, exponente par, resultado, Par. Positivo. o sea que me queda 1 por, ¿y qué me queda? 2 por menos 2 menos 1 por 3. Entonces C sub 3, 1 va a ser igual a 1 que multiplica menos 4 menos 3, me queda menos 7. Por 1 me queda menos 7. Entonces ese determinante va a ser igual al elemento menos 1 por el cofactor que era 0, ¿se acuerdan? El Sí, cofactor era 0, C11 era 0. El elemento 0 por el cofactor de ese era menos 7. Y más 4 por el cofactor 3,1, elemento 4 por el cofactor 3,1, que es menos 7. Entonces me va a quedar 0 más 0 menos 28. ¿Me van siguiendo, chicos? Profe, una consulta. Sí. ¿Usted tiene alguna preferencia en cuanto al método que utilicemos para determinar un determinante de una matriz de orden 3, ¿alguna forma o es indiferente? Es indiferente, pero como yo les digo, por las cuestiones de practicidad, si es de orden 3, a mí siempre voy a aplicar no este método, porque tengo que calcular mucho cofactores y menores. Lo que siempre yo aplico es esta forma práctica, cuando es de orden 3. ¿Está claro eso? Sí, profe, la forma de la estrella, digamos. ¿Cómo? Las formas de la estrella sería el nombre. Exactamente. Eso es solamente si es de orden 3. Si es de un orden mayor a 3, no. Ya tengo que buscar o desarrollo de Laplace o utilizar la propiedad. ¿Me van siguiendo? Solamente si es de orden 3, puedo usar eso que vos decís que es la forma
de estrella, que para mí yo le llamo la forma práctica. O más adelante van a ver ustedes que esa es la regla de Sarrus. Claro, es más rápido, digamos, que Laplace. Es más simple. Ahora, cuando es de un orden mayor a 3, bueno, ahí ya tengo que ver, utilizar o desarrollo de Laplace, ya sea por una fila o una columna, o aplicar las propiedades para ir, digamos, simplificando un poco los cálculos. Pero cuando ustedes tengan que elegir, ya sea que lo van a aplicar por desarrollo de Laplace, es decir, de una fila o una columna, busquen siempre aquella fila o columna que tenga la mayor cantidad de cero, porque ahí se me van a simplificar mucho si yo tengo que estar calculando los cofactores. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bueno, estos son ejemplos que ya hemos hecho. Vamos a determinante de una matriz triangular. ¿Cuándo una matriz se decía que era triangular? Cuando tiene los ceros por arriba de la diagonal Claro, principal o por aparte de debajo. Ajá, puede ser triangular superior o triangular inferior. ¿Está claro eso? De matriz triangular. Y lo vamos a hacer con un ejemplo para que lo entiendan. Por ejemplo, yo ahí le estoy dando una matriz ¿cómo? Triángulo superior. Triangular ¿Inferior? Bien inferior. e inferior, porque yo tengo todos los elementos que están por encima de la diagonal principal, son todos cero. Fíjense en que acá abajo me aparece algunos ceros, pero no importa. Yo me tengo que fijar si todos los elementos que están por encima de la diagonal principal son cero, es triangular inferior. Si todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal son cero, es triangular superior. Bien. Yo les decía hace un rato que busquen la practicidad de ir tratando cómo es, de qué orden es este determinante. En 4. Cuatro. ¿De orden? 4. 4. ¿Puedo realizar por esa forma práctica que había hecho hace un rato al principio? Sí. ¿Sí? ¿Puedo realizar por esta No. forma? No, no se puede. No. No, No, porque profe. no es un determinante de orden 3, es un determinante de orden 4. Significa que tendré que desarrollarlo por Laplace. ¿Está claro eso? Si yo desarrollo por Laplace, bueno, ¿a través de quién lo puedo realizar? ¿De qué fila o qué columna? Columna 4. ¿Cómo? Columna 4. ¿O también de quién? Fila 1. Fila 1. De la fila 1. Empecemos con la fila 1 que es más simple de verla. Entonces, ¿qué decimos?
es ese elemento, si hubiese el desarrollo de esa fila, va a ser el elemento 2 por su cofactor, más el elemento que está en la posición 1, 2, que es 0, por su cofactor, más el elemento que está en la posición 1, 3, que es 0, por su cofactor, más el elemento que está en la posición 1, 4, que es 0, por su cofactor. Entonces, lo que yo le decía, no hace falta calcular los cofactores de los elementos 0, porque ya cuando yo los multiplique por 0, se va a hacer 0. Entonces, únicamente me va a quedar calcular el cofactor del elemento, en este caso, C11. ¿Cómo lo calculamos a ese cofactor? Sería menos 1 elevado a la ¿cuánto? 2. Cuadrado. Al cuadrado. Si este era una matriz, un determinante de orden 3, los menores va a ser ¿de qué orden? ¿De 3? De orden 3. Muy bien. Entonces, como estoy haciendo a través de esta fila, voy a eliminar primera fila y primera columna. Entonces, ¿qué me está quedando a mí acá? El determinante 3, 0, 0, 1, menos 1 y 0, 0, 2, 3. ¿Está claro acá? Entonces, ¿qué me va a quedar? Base negativa, exponente par, resultado, Positivo. Positivo. me queda 1 por 2, me queda 2. ¿Está claro acá? Cuando yo vaya a resolver este determinante de orden 3, y lo voy a seguir haciendo por desarrollo de Laplace, ¿a través de quién lo puede hacer? ¿De qué fila? El primero. La 1. De la primera fila. Entonces va a ser el elemento, va a ser 2, ¿no es cierto? El elemento por su cofactor, más el elemento, primer elemento 0, que es 0 por su cofactor, porque sigue siendo primera fila, segunda columna, más el elemento 0 por su cofactor, que está en la posición 1, 3. Nuevamente, esos términos donde están los cofactores multiplicados por 0, no los calculo. Entonces, ¿qué me queda? 2 por 3 por el cofactor de C11. ¿Cuánto sería ese cofactor? Es menos 1 elevado a la ¿cuánto? Cuadrado. Al cuadrado por el determinante, donde voy a eliminar ahora la fila y la columna. Entonces, ¿qué me queda acá? El 2 por 3 por base negativa, exponente par, me queda Positivo. me queda 1 por 3, me va a quedar 3, ¿no es cierto? ¿Y ahora qué me queda acá? A mí, ¿un qué? ¿Qué me está Ya, quedando acá? menos ¿Un 1, determinante de qué orden? 2. 2. 2. Entonces, ¿cómo resuelvo ese determinante? Es menos 1 por 3 menos 2 por 0. A este 2 por 0 no lo tengo en cuenta y me queda 2 por 3 por menos 1 y por 3. Ya van a ver por qué no he desarrollado esos productos. Estos elementos son ¿quiénes? De esta matriz. El elemento 1, 1.
¿Cómo? El La diagonal elemento principal. Los menores. Exactamente, son los elementos de la diagonal principal. Entonces, cuando la matriz triangular superior o inferior o una matriz diagonal, para calcular su... ¿Me están escuchando bien ahí? ¿No tengo problema de internet? No, profe. No, se No, escucha. profe. Es que me ha quedado ahí la ruedita andando. Directamente es el producto de los elementos de la diagonal principal. O sea que no tengo que estar poniéndome a calcular todo lo que estoy haciendo ahora. Entonces, cuando es matriz triangular superior, directamente realizo el producto de los elementos de la diagonal principal. 2 por 3 me queda 6. Por menos 1 me queda menos 6. Por 3 es menos 18. Ah, no era la misma matriz, ¿no? ¿Era otra? Ah, qué suerte. Yo estaba confundida. ¿Está claro eso? Entonces, directamente cuando la matriz triangular superior o inferior o diagonal, directamente hago el producto de los elementos de la diagonal principal. Y ahí ya tenemos el valor de ese determinante. ¿Me van siguiendo, chicos? ¿Solo sirve Y, para orden profe, 4? ¿Cómo? ¿Para orden 4 nomás sirve o orden? No, para cualquier orden. Ah, bien, bien. Para cualquier orden. Veamos un ejemplo de otro orden. cualquier orden que sea mayor a 3, ¿verdad, profe? Mayor a 3 siempre y cuando que sea triangular superior, triangular inferior o una matriz diagonal. ¿Cómo sería acá? Dos por menos uno por 3. Porque es una matriz ¿cómo? Diagonal. Diagonal. 2 por menos 1 y por 3. Y me da el valor menos 6. ¿Aplica para cualquier diagonal? Para cualquier orden, Para cualquier, sí. siempre y cuando sea, incluso para un orden 2. Pero para orden 2, a ver, veamos. Claro, ahí pregunta un compañero por el chat si también vale para la matriz de identidad, como una matriz diagonal. Sí, también vale para la matriz identidad. ¿Cuánto sería el determinante en este caso? 4. 2 por 2. Claro, porque 2 por 2 es 4. Porque cuando yo reste este producto se hace 0. Si yo tengo la matriz identidad la matriz identidad es una particular matriz ¿cómo? Diagonal. Más que diagonal, es una matriz ¿cómo? Escalar. Escalar. ¿Por qué digo que es escalar? Porque todos los elementos de la diagonal principal tienen el mismo valor. Entonces, con el mismo concepto de hace un rato, es directamente el producto de los elementos de la diagonal principal. ¿Y cuánto me da todo esto? 1. Es 1. O sea que el determinante de la matriz identidad, sea el orden que sea,
¿Cuánto me va a dar su determinante? 1. 1. Siempre me va a dar el valor 1. Acá vamos a borrar también. Sea el orden que sea, el determinante de la matriz de identidad tiene el valor 1. ¿Está claro eso? Sí, Bien. Bueno, por ejemplo, acá yo tengo una matriz de ¿qué orden? 5. De orden 5. Y es una matriz ¿cómo? Triangular Triangular superior. superior. Exactamente. Fíjense en el determinante, es el producto de los elementos de la diagonal principal. 2 por 3, por 1, por 5 y por menos 1. Y eso me da el valor menos 30. ¿Está claro, chicos? Sí. Bien. Bueno, ahora vamos a ver una serie de propiedades que nos va a permitir, digamos, optimizar los tiempos cuando uno está en un parcial o en un examen final. Entonces, estas propiedades las vamos a ir viendo y son propiedades que las puedo utilizar. ¿Está claro? Y eso me va a ayudar mucho. La primera propiedad, dado una matriz cuadrada de orden n, el determinante de la matriz transpuesta es igual al determinante de la misma matriz. Propiedad. La primera. Si yo tengo una matriz, la vamos a tomar una matriz vamos a tomar valores más simples. Bueno, la transpuesta de la matriz, ¿cómo era? La fila pasa una columna, fila. Bien, o sea, 1 menos 1, 2, menos 1, 3, 0 y 1 menos 1, 1. Calculamos el determinante de A. Como es una matriz de orden 3, puedo aplicar esa forma práctica. No me voy al desarrollo de Laplace. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Multiplico estos 3 primero. Yo ya voy haciendo ya directamente el producto para no tanto detalle. 1 por 3, 3, por 1 me queda 3. Le sumo el producto de menos 1 con el menos 1 y con el 2. Me queda menos 1 por menos 1, 1, por 2 me queda 2. Le sumo el producto de menos 1 con 0 y con el 1. Me queda 0. A todo esto le vamos a restar ahora el producto de 1 por 3 y por 2 y me queda 6. Le vamos a sumar el producto de menos 1 por 0 y por el 1, me queda 0. Y vamos a sumar el producto de menos 1 con el menos 1 y con este 1 me queda 1. ¿Está claro ahí? Entonces el determinante de A me queda. Esto se hace 0, 3 más 2 son 5, más 0 me queda 5, 6 más 1, 7, con el menos me queda menos 7, o sea que me queda menos 2. Si no hay error. Calculamos el determinante de la transpuesta.
Muy bien, aplicamos el mismo concepto o la misma manera de encontrar. Multiplico estos tres elementos, el 1 por 3 por menos 1 me queda 3, le sumo el menos 1 con el 0 y con este 1 queda 0, le sumo el menos 1 con el menos 1 y con el 2 y me queda 2. Vamos ahora a restar. Multiplico el 2 por 3 con el 1, me queda 6, le sumo el 0 por menos 1 y por el 1 me queda 0, y le sumo el menos 1 con el menos 1 y con este 1 que me queda 1. Entonces el determinante de la transpuesta me va a quedar 3 más 2 son 5, menos 6 más 1, 7, con el signo menos me queda menos 7, el valor es menos 2. ¿Está claro? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí. Bien. Vamos a la otra propiedad. Me dice, dado una matriz cuadrada de orden n, si se intercambian dos líneas, con dos líneas me refiero a que puede ser filas o columnas, ese determinante va a cambiar de signo. Y vamos a trabajar con la misma matriz que teníamos hace un rato, para no estar propiedad 2. Porque ya hemos calculado el determinante de A. ¿Está claro? No lo vuelvo a calcular. Voy a trabajar sobre la misma matriz A, que es 1 menos 1, 2, menos 1, 3, 0, 1 menos 1, 1. A la matriz que le voy a intercambiar, ya sea la fila o la columna, dos filas o dos columnas, le voy a llamar B. Entonces, ¿qué quieren cambiar? ¿La fila o columna? Columna. Bueno, ¿qué columnas quieren cambiar? A 1 por A2. Bueno, me queda menos 1, 3 menos 1, 1 menos 1, 1 y 2, 0, 1. Nosotros ya hemos calculado este determinante que sabemos que vale menos 2. Entonces ahora calculamos el determinante de la matriz B. Entonces, ¿qué me va a quedar? Menos 1, 1, 2, 3, menos 1, 0, menos 1, 1, 1. Y bueno, como es de orden 3, vamos a la forma práctica. Menos 1 por menos 1 me queda 1, por 1, 1. Le sumo el 3 con el 1, y por 3 por 1 y por 2 me queda 6. Le sumo el 1 con 0 y con este menos 1 queda 0. Resto. Multiplico menos 1 con menos 1 y con 2, me queda 2. Voy a sumar el producto de 1 por 0 por menos 1, me queda 0. Y voy a sumar el producto de 3 por 1, 3, y con el 1 me queda 3. Entonces acá cuando vamos a resolver, determinante de B va a ser igual. 1 más 6 me queda 7, menos 2 más 3 me queda 5, o sea que me queda 2. ¿Ven que tienen signos cambiados? Son opuestos este con este. ¿Me van siguiendo? Sí. Profe. Bien. La tercera propiedad. Si tenemos la matriz A cuadrada de orden n y la matriz B cuadrada de orden n, y esa matriz B se multiplica
esta matriz se obtiene al multiplicar una línea. Cuando hablo de línea, puede ser fila o columna de la matriz A por un cierto escalar. Entonces, ese determinante es K veces el determinante de la matriz A. Veamos el ejemplo. Me dan la matriz A Profe, y ¿podría volver un segundo así le saco una foto a lo anterior? a esto, esto. No, a la parte de la teoría, la de la Yo propiedad 3. después les mando. El PDF después se los mando. Gracias. Era para ir copiando algo un poco. Bueno, ahí está. Ahí está. ¿Eso es lo que quería? Sí, ya está. Gracias, profe. Bien. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Me dicen que el determinante de la matriz A, como yo no sé qué valores son A, B, C, D, ese determinante tiene el valor 3, creo. Sí. Me piden calcular el determinante de la matriz B que tiene elementos. ¿Han copiado ya? ¿Cuál es ese determinante? Menos 2A, menos B, menos C. Esto era 10D. (5E, 5F) y después tengo 2GHI. Bueno, lo que yo le estoy diciendo es lo siguiente. Yo tengo que tratar de expresar, como acá sigo teniendo A, B, C, D, E, F, G, H, I, tengo que tratar de llegar a este determinante para utilizar este valor que es 3. Pero acá yo tengo en el B, menos, en la primera fila, menos 2A, menos B, menos C, segunda fila, 10D, 5E, 5F, y tercera fila, 2G, H e I. Entonces, la manera que yo tengo que ir buscando es ver si puedo extraer algo de la fila o de la columna que sea igual, que esté lo mismo en toda la fila o en toda la columna. ¿Qué observan ustedes? El negativo en la primera fila. Bien, puedo sacar el signo -1. Muy bien. Yo acá voy a ir poniendo acá. ¿Y qué me queda? 2A, B y C. ¿Está claro? Pero fíjense, en la primera fila de acá me dice A, y acá yo tengo 2A. B y C ya lo tengo, pero en el primer elemento no es igual. Pero puedo seguir haciendo otras cosas. ¿Qué puedo hacer en la segunda fila? Saca común denominador. ¿Saco factor común a quién? A 5. A 5, o sea que pasa a multiplicar a la anterior. Entonces acá cuando yo saque factor común 5 en la segunda fila me va a quedar 2D, el E y el F. Que fíjense, en la matriz A, el D no es 2, no está multiplicado por 2, está por 1. El E y el F ya lo tengo, pero el D no. En la tercera fila, ¿puedo hacer algo? No. No. Entonces me queda 2G, H, E, I. Pero lo que me queda, ¿sigue estando igual a lo de acá arriba? No. No. ¿Qué es lo que estoy viendo yo ahí? Para que sea igual lo que tengo acá
con lo que tengo acá arriba. ¿Qué tengo que hacer? En la columna 1 sacar el 2. Exactamente, en la primera columna lo saco al 2. Entonces, esos elementos que yo vaya extrayendo de una fila o una columna pasan a multiplicar a todo el determinante que me va quedando. Y lo que me queda acá es realmente el determinante de A. ¿Y cuánto valía el determinante de A? 3. 3. Entonces, ¿qué me queda? Menos 1 por 5 por 2 y por 3. Y lo que tengo que hacer ahora es multiplicar esos valores. Me queda 5 por 2, 10, por 3, 30, menos 30. Y ese es el valor de ese determinante B. ¿Está claro? Entonces, cuando yo tengo de una fila o de una columna que puedo extraer valores, lo voy sacando y voy multiplicando al determinante que me va quedando. ¿Está claro eso? Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa ahora si yo tengo, a ver, un ejemplo, la matriz A y tengo la matriz B, lo vamos a hacer cortito a este ejemplo, que es aplicable para todo lo otro. Fíjense, si yo calculo el determinante de A, ¿cuánto me queda? Es un Uno. determinante de... ¿Ah? 1. ¿Seguro? 5. 1 por 3, 3. Menos el producto de estos dos, Es verdad. 5. me queda 5. Exactamente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, fíjense, en esta matriz, si yo quiero calcular de la matriz B, sin resolver esto, porque acá le he hecho yo muy simple a la... A ver, si yo lo resolviera como hemos hecho hace un rato, 3 por 9, 27. 27, menos el producto de menos 3 por 6. ¿Cuánto me da eso? 27 más 18, 45. ¿ah? 45. 45. Bien. Si yo no me hubiera dado cuenta y hubiera aplicado propiedades, acá porque es un determinante chiquitito, pero cuando sea un determinante más grande, fíjense en usted. Yo de esta fila puedo sacar factor ¿a quién? 3. Al 3. ¿Y qué me va a quedar? El 1 y el 2. Y de esta fila, ¿a quién puedo sacar factor común? 3. A 3 también. Y me va a quedar menos 1 y 3. Entonces acá, si yo tengo la misma base y estoy multiplicando, ¿cómo me queda? 3 elevado al Cuadrado. Cuadrado. cuadrado por el determinante de esta matriz. ¿Me van siendo? ¿Y este determinante cuánto nos daba? 3 al cuadrado por ¿cuánto? Por 5. ¿O no? Este determinante da 5, ¿o no? Sí. Sí. Sí.
Si yo resuelvo 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. 9. 9 por 5, 45. 45. 45. O sea que cuando yo tengo que voy extrayendo, ya sea de cada columna o de cada fila, el mismo factor, lo puedo expresar como tantas veces a ese factor elevado al índice de la matriz. Como era una matriz cuadrada de orden 2, me va a quedar 3 elevado al cuadrado. ¿Está claro eso? Chicos. Sí, profe. Entonces, ¿qué me dice este corolario de acá? Si yo tengo una matriz cuadrada de orden n y un escalar, y quiero calcular el determinante de k veces la matriz A, va a ser k elevado al índice de la matriz por el determinante de A. ¿Por qué? Porque cuando a la matriz la multiplicamos por ese escalar, a cada elemento lo multiplico por escalar, que me queda acá k por A1, 1, k por A1, 2, k por A1, n, y así sucesivamente, k por A sub n1, k por A sub n2, k por A sub n. Si yo de cada fila o de cada columna extraigo a ese factor k, me va a quedar k, o sea, me queda n factores de ese escalar por el determinante de la matriz. Entonces, acá veamos este ejemplo. Me dicen, tenemos una matriz A que pertenece al conjunto de las matrices cuadradas de orden 5. Me dicen que el determinante de esa matriz vale menos 1, por ejemplo, y me piden calcular el determinante de, 3 veces la matriz A. Entonces, como yo no sé acá cuáles son los valores que tiene esa matriz A, lo único que sé es que esa matriz A tiene, su determinante tiene el valor menos 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo no puedo multiplicar a cada elemento de la matriz por el 3 porque no sé cuáles son los elementos de esa matriz A. Entonces, ¿qué vamos a decir? Es 3 elevado a la ¿Cuadrado? ¿cuadrada? A la Ah, quinta. a la quinta. A la quinta, porque es una matriz cuadrada de orden 5 por el determinante de la matriz A. Y 3 a la quinta, ¿cuánto es? ¿3 por 3 por 3 por 3 por 3? 243. Es 243 por el determinante de A que vale menos 1, o sea que toma menos 243. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. ¿Me Sí, van profe. siguiendo? Sí. Propiedad 4, me dice, dada la matriz cuadrada de orden n, si esa matriz tiene todos los elementos de una línea, ya sea fila o columna 0, ese determinante vale 0. Fíjense, en este caso, tenemos esta matriz donde todos los elementos de esa fila son 0. Entonces, si yo aplico el desarrollo de Laplace a través de esa fila, va a ser 0 por su cofactor, más 0 por su cofactor, más 0 por su cofactor. ¿Está claro eso? Sí. Entonces, yo les decía, si el cofactor está multiplicado por el elemento 0, no hace falta resolverlo al cofactor. Entonces, directamente encontramos que vale 0 ese determinante. Entonces, si tiene toda una fila de 0 o toda una columna de 0,
el determinante tiene valor 0. ¿Me van siguiendo? Ajá. Sí, ¿Sí? profe. Está claro. La otra propiedad me dice, dada una matriz cuadrada de orden n, si la matriz tiene dos líneas, ya sea filas o columnas iguales, también su determinante es 0. Entonces acá tenemos, vamos acá, propiedad 5. Tenemos la matriz A, 1 menos 1, 1. Bueno, tenemos esta matriz. ¿Es una matriz cuadrada de qué orden? 3. 3. 3. ¿Cómo puedo calcular su determinante? Método práctico. Bueno, vamos al método práctico. Entonces calculamos el determinante de A, me va a quedar, multiplico, me queda 3, más, multiplico con este, me queda 0, más, multiplico estos dos, con este me queda 0. Resto este producto que me queda 3, sumo el producto de estos dos con este que me queda 0, y sumo el producto de estos dos con este que me queda 0. Entonces, ¿qué me queda? 3 menos 3 se hace 0. ¿Por qué? ¿Ya se han dado cuenta por qué? ¿Qué es lo que observan en esa matriz A? Que las columnas 1 y 3 son iguales. Las columnas son iguales. Por eso que su determinante es nulo. ¿Está claro eso? Sí. Sí, profe. Propiedad 6. ¿Qué me dice la sexta propiedad? A ver, le doy las contraseñas para que estén tranquilos en la cuestión de la asistencia. Esa es la contraseña. DU80E2. ¿Se han registrado la asistencia? DU80E2. ¿Lo están haciendo, chicos? Sí, profe. Bueno, perfecto. Sigamos entonces con la clase. ¿Qué me dice la sexta propiedad? Si tenemos una matriz cuadrada de orden n. Si la matriz tiene dos líneas paralelas, cuando hablo de líneas paralelas pueden ser filas o columnas proporcionales, también el determinante es nulo. ¿Me van siguiendo? Veamos.
Y yo puedo ir aplicando un montón de otras propiedades que ya las voy viendo anteriormente. Fíjense. Y 2, 4 y 6. Fíjense, de esta, sin tener que resolverla eso de la forma práctica, si yo quiero ir aplicando alguna de las propiedades, por ejemplo, de la segunda fila, ¿quién puedo extraer? El 2. Otro. Más que el 4. 2, ¿a quién? Al 4. La cuarta. Entonces, la primera fila queda igual. Si yo extraigo el 4 de la segunda fila, me queda 1, 2 y 3. ¿Me van siguiendo? Sí, el 2 de la tercera. Y el 2 de la tercera. Entonces me va a quedar 1, 2 y 3. Y por lo que acabamos de ver hace un rato, ¿qué pasa cuando el determinante tiene dos filas o dos columnas iguales? El determinante ¿Cuánto es igual vale? a 0. Es 0. Es nula. O sea que su determinante también me va a dar 0. Y fíjense, estas dos filas, o por ejemplo la fila 2, es proporcional a la fila 3, porque si yo a la 3 la multiplico por 2, me queda la 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 6 por 2, 12. Eso significa que sean paralelas y proporcionales. Profesora, tengo una consulta y es que, por ejemplo, nos damos cuenta de que hay una propiedad en el parcial. ¿Hay que desarrollar igualmente la determinante o podemos decir de No, que se porque aplica propiedad? vos podés decir, por ejemplo, tenés este caso, bueno, sí, bueno, muy bien. Por la propiedad que dice que yo puedo extraer que el determinante de B igual a K veces el determinante de A, no importa el número de la propiedad, porque yo no me la sé de memoria al número de la propiedad, pero sí lo que dice la propiedad. O por la propiedad que dice que si el determinante tiene dos filas iguales, el determinante es 0. Por lo tanto, yo puedo concluir que este determinante tiene el valor 0. Fíjate vos que yo acá no he resuelto el determinante. ¿Me van Buenísimo, siguiendo? profe. ¿Está claro? Para eso me sirven las propiedades, para que cuando yo esté en el momento del parcial, si yo las puedo utilizar, las utilizo y voy justificando lo que voy utilizando y ya está. Y no tengo que resolver nada. ¿Me van siguiendo? ¿Chicos? Sí, profe. Bien. Y vamos a ver la última propiedad por hoy para que después queden las restantes para la clase que viene. Dice, si es una matriz cuadrada de orden n, si los elementos de una línea, cuando hablo de línea hablo de fila o columna de la matriz, son suma de m términos, entonces el valor del determinante lo voy a poder descomponer en la suma de m determinantes. Veamos un ejemplo. Propiedad 7. Me dice, copiamos este determinante. A más B, C más D. Pues tengo 2A, 2C, 2E. Y después tengo menos, menos, menos.
Fíjense en acá, me dice que si una fila o una columna es suma de varios términos, a ese determinante lo puedo descomponer en la suma de la cantidad de elementos que tengan los términos de la fila o de la columna. ¿Está claro ahí? Más o menos. ¿Cómo? Que no está tan claro. ¿Está claro o no lo que he dicho? Más o menos. No. ¿Se puede No. repetir? Si yo en una fila o columna tengo una suma de varios términos, a ese determinante lo puedo descomponer en la suma de cantidad de términos que tenga en la fila o en la columna. Lo que yo le digo, a ver, por ejemplo, en esta fila, el elemento A más B, ¿cuántos términos tiene? 2. 2. El elemento C más D, ¿cuántos términos tiene? 2. El elemento E más F, ¿cuántos términos tiene? 2. O sea que yo puedo descomponer a este determinante en la suma de dos determinantes. O sea que descompongo en la cantidad de términos que tenga esa fila. ¿Me van siguiendo? Ahora, ¿cómo voy a formar los elementos de esos determinantes? Para el primer determinante voy a considerar el elemento que está en el primer término, o sea, el A. Considero el primer término que está en C más D, que es C, y considero el primer término que está en E más F, que es E. La segunda fila y la tercera fila las copio como están. ¿Está claro? Ahora, cuando vaya al segundo determinante, voy a considerar los términos segundos que tenga en esa suma. O sea, B, D, F, y la segunda fila y la tercera fila las copio como están. Si en la ¿Me van segunda siguiendo? fila, si en la segunda fila tendría otro, No. Es otro una elemento que no. fila, no. Es una fila o una columna. No en todas las filas, en todas las columnas. Una fila o una columna. Entonces, nunca nos van a dar una matriz que tenga, por ejemplo, ahí donde dice 2A, que diga también C más F. No, porque te está diciendo de una. No te está diciendo de líneas, sino de una línea, ya sea una fila o una columna. Entonces sería, profe, por ejemplo, si en dos filas hay dos sumas de dos términos, póngale, No, te estoy diciendo sería primero como una hicimos fila. ahora, claro, y después cuando ya termino de hacer así, la resuelvo a la otra en otras dos más, ¿o cómo? No, porque te está diciendo de una fila. ¿Está claro? Una fila o una columna. ¿Me van siguiendo? Sí, profe, sí se entiende. Una fila o una columna. Ahí por eso estoy diciendo que acá está diciendo una. ¿Está claro eso? ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Bien. Ahora pregunto. ¿Esto que queda acá, queda ahí o puedo seguir haciendo algo?
Puedo extraer el 2 y menos 1. Bien, puede extraer de la segunda fila el 2 y de la tercera fila el menos 1. O sea que me queda 2 por menos 1 por A, C, E, B, D, F. Y en el segundo determinante, Lo mismo. lo mismo, puedo extraer el 2 y puedo extraer el menos 1. O sea que me queda 2 por menos 1 por B, D, F, A, C, E y B, D, F. ¿Qué observan ustedes ahora en cada uno de esos determinantes? Que hay dos filas iguales. Exactamente, como tengo dos filas iguales en este caso, esas dos filas son iguales, ¿cuánto vale ese determinante? 0. 0. 0. Más, acá me va a quedar menos 2. ¿Y qué pasa en este otro segundo determinante? También es 0. Claro, porque esta fila es igual a esta, entonces también es 0. Entonces el determinante de A, ¿cuánto vale? 0. 0. Y no hemos resuelto nada. Hemos ido aplicando propiedades de las que ya hemos visto y de las que estamos enunciando. Por ejemplo, veamos otro caso. ¿Qué pasa ahí? Se va a descomponer en 3, en la suma de 3 determinantes. Claro, ves que solo en una fila o una columna. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Descompongo en una suma de 3 determinantes de orden 2. ¿Y cómo voy a formar esos determinantes? Tomo A, tomo el primer elemento A y el primer elemento de... A ver, no, estos son columnas. Estoy en columna. No hay fila, sino es columna. ¿Está claro eso? Ahí corrijo mi error. No estoy haciendo a través de la fila, sino de la columna. ¿Me van siguiendo, chicos?